Muy buenas y bienvenidos un día más a Betatech. ¿Crees que tienes las aptitudes necesarias para estudiar informática, para convertirte en un ingeniero informático, en desarrollador? Voy a intentar dar un poco lo que creo que son las aptitudes que más influyen a la hora de definir si eres un buen ingeniero informático o no. Son aptitudes que en mayor o menor medida todas las personas que he visto y con las que he trabajado comparten, y que además creo que son importantes a la hora de tu día a día realizando tareas como ingeniero informático. Aunque muchos crean lo contrario, ser ingeniero informático no significa estar encerrado en un sótano hackeando a la NSA ni hackeando al gobierno. Al final, yo creo que son unas aptitudes que muchas personas fuera del sector quizá les sorprenden, pero que creo que es importante que conozcáis para más o menos saber pues cuáles podéis trabajar o cuáles queréis explotar más para coger una dinámica de ingeniería y que os pueden ayudar muchísimo a la hora de tanto encontrar trabajo como para encajar mejor en los equipos que vais a trabajar y también para entender mejor qué es lo que significa ser ingeniero informático más allá de picar código. Y para ello lo que voy a explicar lo voy a ordenar de lo que yo creo que es menos importante a lo que creo que es más importante, que lo explicaré al final del vídeo, que creo que os sorprenderá. Y empezamos con la número 1, que aunque a muchos os sorprenda, es la capacidad de escribir código. Sí, pero lo que hace un ingeniero informático es picar, ¿no? Programar y programar y programar. ¿Dónde vas a ir si no sabes programar? Si no sabes picar, si no sabes escribir. Bueno, a ver, aquí hay muchas cosas a tener en cuenta. Al final, una cosa que ves, ¿no? A la que empiezas a trabajar, a ir a empresas, es que al final el tiempo que le dedicas a programar, siendo así un poco a dedo, no debe ser más de un 50-60% de tu tiempo. Puede parecer una locura, pero solo la mitad de tu jornada estás activamente escribiendo código. Podríamos decir que quizá incluso menos, porque mucha parte de lo que es el trabajo de un ingeniero informático es leer código, ¿no? Siempre se dice de que el código es más veces leído que escrito, ¿no? Al final todos sabéis lo típico que estás una hora pensando cómo solucionar un problema, cómo resolver tal query a base de datos o cómo hacer X cosa, y luego la escribes y es una línea de código. Y la gente no entiende que puedes haber tardado 4 horas en escribir una línea de código, ¿no? Pero al final todo este proceso mental para mí tiene más valor, ¿no? Que el hecho de decir sé escribir código o no. Al final hay muchas herramientas para valorar el código o incluso protegerte, ¿no? de tener un proyecto mal escrito. Al final, pues en las empresas se acostumbra a hacer peer programming, que significa que dos personas se ponen a programar y al final, pues el hecho de que haya dos cabezas escribiendo ayuda, ¿no? A detectar posibles errores tanto de estilo como posibles bugs. Luego también están las reviews de código, los que habéis trabajado en repositorios de GitHub, que por cierto os dejo un vídeo aquí arriba sobre qué es GitHub y cómo utilizarlo. Habréis oído hablar de ellas, que es básicamente el tema de las pull requests y las code review, que tú subes una feature, ¿no? Una nueva característica, código que has escrito, y alguien, ¿no? Del repositorio, pues para que se pueda mezclar en lo que viene siendo la rama master, bueno, para que pueda ir a producción, lo que hace es revisar el código. Activamente hay una persona que se dedica a leer línea por línea tu código, a hacerte preguntas de por qué has hecho esto así, por qué aquí utilizas esta estructura de datos y no esta otra, etcétera, que A, te ayudan a mejorar tu propia escritura de código y B, te ayudan a detectar posibles bugs que hayas causado, ya sea por despiste o simplemente por desconocimiento de ciertas herramientas. Y por eso yo creo que es la menos importante, porque al final a lo que es escribir se aprende. Trabajando aprenderás a programar. Lo que cuesta más es aprender a resolver problemas. Y ahora voy a lo que para mí es el segundo punto. El segundo punto es la capacidad de resolución de problemas. Para mí esto es mucho más importante que aprender a picar en cierto lenguaje. De nada sirve que sepas hacer un if, que sepas hacer un while o que sepas hacer una concatenación de lenguaje funcional que es la parra, que es la leche, si lo que estás escribiendo no resuelve un problema, no funciona para resolver lo que se te ha puesto sobre la mesa. La ingeniería informática es una ingeniería muy abstracta, ¿vale? Estamos en muchos sectores y al final los problemas que nos surgen son totalmente arbitrarios. Podemos estar resolviendo problemas de conducción autónoma, como el Tesla Autopilot, como podemos estar haciendo machine learning para resolver problemas médicos, ¿vale? Para analizar imágenes médicas, como podemos estar haciendo algoritmos para optimizar rutas de transporte, como podemos estar programando en blockchain para resolver, cambiar el mundo e identificar un nuevo sistema de banca digital descentralizada. Pero al final estamos resolviendo problemas con herramientas que nos ha dado la ingeniería. Entonces, la capacidad de abstracción, de abstraer estos problemas, de subdividirlos, ¿no? El famoso divide y vencerás, es lo que realmente para mí aporta valor como ingeniero informático a las empresas y que realmente es lo que buscan, ¿no? Entonces, lo importante es A, saber identificar
el problema que tenemos sobre la mesa. B, saber abstraerlo lo suficiente, haciéndonos preguntas, ¿no?, sobre el problema. Por ejemplo, si ponemos el caso de necesito saber dónde colocar mis luces de estudio para que influyan de una forma concreta sobre esta superficie para evitar reflejos con el ángulo de la cámara. Podríamos pensar, bueno, pues la solución es ir probando, ¿no?, hasta que esto pues no refleje. Esto puede funcionar, pero ¿qué pasa si ahora me cambia la morfología de la habitación? Es más larga, o no es cuadrada, sino que tiene cierto ángulo en la pared. O ahora, por ejemplo, cambio la altura de la mesa. Todo este proceso reflexivo de qué pasa si cambio X factor del problema, qué pasa si surge este caso, qué pasa si no tengo 2 luces sino que tengo 3, tengo una. Todo esto son herramientas que realmente te ayudan a pensar más allá del problema. Mucha gente pensaría que es una locura, ¿no? ¿Por qué lo piensas si tienes 2? Realmente sirve porque te ayuda a abstraerte un poco del problema, a generalizarlo, para así intentar encontrar lo que sería una solución común y acabar creando un software que realmente solucione el problema genérico para todos. Entonces, para mí es, como he dicho, importante toda la capacidad de resolución de problemas más allá de como código, sino como método lógico a la hora de atacar problemáticas y de buscar soluciones. Luego, como tercer punto que para mí es importante a la hora de ser ingeniero informático, es la capacidad de aprendizaje. La informática es un sector que cambia constantemente, muy rápido. Entonces, tienes que estar al día. Lo peor que te puede pasar como programador es quedarte estancado durante años en la misma tecnología, haciendo lo mismo y no adaptándote a las nuevas necesidades que están surgiendo en el mercado. Nuevos lenguajes, nuevos frameworks, nuevas metodologías para trabajar. No estoy diciendo que hagamos lo que yo llamo el aprender por la moda, ¿no? No siempre tienes que empezar un proyecto con lo último de lo último, porque es posible, no sabes si va a vivir esa tecnología, ¿no?, si va a aguantar más de X meses, pero sí el que si vemos que una tecnología se está empezando a hacer estándar en lo que viene siendo la industria, no quedarse estancado y intentar aprenderla. Es decir, tú eres un frontend, si solo sabes programar en AngularJS, estás muerto. Las empresas ahora están utilizando o bien Angular 7, 8 para arriba, o bien se han pasado a React, o bien se han pasado a Vue, por lo que tienes que estar al día de estos cambios. Si eres programador de backend de Java, sí que es cierto que hay muchas empresas que siguen utilizando Java, pero hay más que están empezando a utilizar JavaScript con Node.js, que están utilizando Golang, y realmente es donde vas a encontrar también oferta más quizá específica, más novedosa, más divertida, más de probar cosas nuevas, ¿no? De vamos a exprimir esta tecnología a ver hasta dónde llega. Entonces la capacidad de aprendizaje de un informático tiene que ser muy alta. Tienes que estar dispuesto a estar aprendiendo constantemente cosas nuevas y en tu tiempo libre pues a leer cosas, a seguir blogs, a experimentar, a hacer mini proyectos, ¿no?, con nuevas tecnologías. Y es un poco la razón, ¿no?, por la que yo también hice este canal de YouTube. Y al final yo estoy programando casi todo el tiempo en JavaScript, pero yo quería aprender cosas nuevas, pero me costaba un poco encontrar el gancho de decir, va, me pongo. Entonces una de las razones también por las que empecé este canal es porque quería obligarme un poco, ¿no?, a probar cosas nuevas. Y de hecho, gracias a esto, pues he probado un poco de Go, como vimos en el otro vídeo de Golang, he hecho servidores en Python, pues un poco me está ayudando, ¿no?, a seguirme un poco al día y para intentar también transmitiros a vosotros todo lo que voy aprendiendo. Y finalmente, y ya termino, lo que para mí creo que es lo más importante, lo más importante para ser ingeniero informático, y a muchos os sorprenderá, es tus capacidades comunicativas. Y antes de que os echéis las manos a la cabeza, dejadme explicaros por qué creo que es así. Como he dicho, ¿no?, os pasáis simplemente el 50% del tiempo picando código. El otro 20% os lo pasáis leyendo código de otros o haciendo peer programming o haciendo code reviews de vuestro equipo. El otro 30%, o incluso más, y al final reducís el tiempo de programación, os lo pasaréis explicando cómo habéis hecho el producto, por qué pasan los errores cuando pasen bugs o el programa no funcione como esperan, por qué pasan esos errores. Tendréis que explicar incluso a vuestro jefe o a stakeholders o a inversores de las empresas decisiones que estáis tomando, y por lo tanto es importante que tengáis muchos dotes de comunicación, que practiquéis muchísimo el cómo explicarías a ciertas personas o, por ejemplo, cómo explicarías a tu abuela, pues, qué es una lista enlazada, ¿no?, o cómo funciona un algoritmo de BFS. Básicamente porque al final la comunicación os abrirá puertas, os ayudará también a encontrar trabajo y además a la hora de explicar problemas que tenéis a vuestros compañeros de trabajo, compañeros de equipo, personas que hacen proyectos con vosotros, es muy importante que tengáis muy claro cómo explicáis las cosas para que no haya malentendidos, para que realmente se entienda la
dificultar la expansión de la tecnología del software que estáis haciendo. Por lo tanto, para mí lo más importante como ingeniero informático es la capacidad de comunicación. Entonces, como veis, quizá no es exactamente como esperabais, ¿no? Quizá al final lo menos importante viene a ser el programar en sí mismo, pero creo que realmente, al menos es lo que yo me he encontrado a lo largo de mi carrera, incluso de los estudios, del trabajo, lo que me he encontrado a la hora de hablar con gente, ¿no? De hablar con mis jefes, de presentar mis proyectos ante otras personas, de ir a hablar con inversores, que realmente lo que más importa es el tema de la comunicación, de cómo explicas, incluso de la pasión que tengas con tu trabajo. Por lo tanto, al final estas creo que son las 4 aptitudes que todo ingeniero de software debería tener. Espero que os haya gustado el vídeo. Es muy importante que le deis al like y le deis a suscribiros. Así también puedo ver qué clase de vídeos os gustan más y además, muy importante, por favor, dejar en los comentarios ideas de vídeos que os ha parecido porque al final me ayuda muchísimo a planear pues futuros vídeos, ver qué es lo que realmente os gusta ver y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo.